las 5 solas, ¿las recuerdan? Las 3 primeras, ¿verdad? ¿Me pueden ayudar? Si usted acostumbra a tomar apuntes o notas, recordará que estas 5 solas simbraron los simientes del mundo entero completamente, gracias a esta reforma que se hizo a la institución romana, que se consideraba en su momento la única portadora representante de Dios, que aún lo sigue creyendo, que es la sede del reino de los cielos y cuyo único representante era en su momento un hombre. Bajo ese lineamiento instituyó muchísimas cosas malas. Dios en su providencia inspira a un hombre y a muchos más, pero fue uno el que dio el parteaguas para que nosotros hoy en día tuviéramos claridad. No le damos la gloria al hombre, se la damos a Dios por haber iluminado al hombre, y que a través de este movimiento es que nosotros podemos tener acceso a la verdad cada día mejor. Y las 5 solas es precisamente la esencia de lo que constituyó la Reforma en aquellos años. Y el centro de la Reforma es solo Cristo. El centro de la Navidad es Cristo. El centro de Semana Santa o de nuestras actividades es solo Cristo. Y la historia y el universo tienen sentido solo por Cristo. Entonces hoy vamos a meditar cómo es que a través de esta historia, por solo la fe es que podemos entender precisamente muchos misterios de la vida cristiana. Y el libro de Hebreos nos va a ayudar a llevarnos poco a poco de manera práctica a entender lo que significa la fe. Pero antes le invito a usted que si me puede acompañar a orar pidiéndole al Señor que nos dé una actitud correcta. Y una actitud correcta no es lo que usted puede aprender de mí, es lo que Dios puede decirle a través del Espíritu para que usted atesore como algo que nadie podrá quitarle. Padre, venimos delante de ti reconociendo nuestra incapacidad para entender la verdad, porque no hay nadie, ni uno solo, que entienda, dice tu palabra. Mas tú has mostrado tu misericordia y tu provisión para abrir nuestro entendimiento, llevarnos a una comprensión cada día más profunda y clara de lo que es el Evangelio, de lo que es Cristo y de lo que eres tú, Padre. Esta noche, Señor, ayúdanos a no salir como hemos entrado, con algo que sea, Señor, para la edificación de nuestras vidas, siempre dándote la gloria y la honra a ti por los siglos de los siglos. Amén. Estamos ante una carta cuyo escritor al día de hoy se desconoce. La tradición dice que es Pablo quien escribió la carta a los hebreos, una carta dirigida. ¿Y por qué se duda? Porque al inicio de la carta no tenemos una pista. ¿Recuerdan cuando Pablo hace siempre al inicio de una carta una presentación de sí mismo? Yo, Pablo, prisionero en Cristo, yo, Pablo, por un llamamiento divino, me explico. Y tenemos esta noción de quién escribe la carta, pero en este caso no hay seguridad con precisión quién escribió esta carta, pero la tradición afirma que probablemente haya sido Pablo por la forma en la que la escribe. Se la escribe a una comunidad hebrea que a lo largo de la historia fue heredera de una serie de tradiciones. ¿Recuerdan? Los judíos con el tabernáculo, los judíos con los sacrificios, los judíos con la circuncisión. Ellos son el pueblo que fue tomado por parte de Dios para hacer una nación grande, de la cual usted y yo ahora, hoy, años después, pertenecemos. Dios toma un hombre como Abraham, lo llama, obedece y de ahí le hace una promesa diciéndole que hará una nación
y será Él Padre de muchas naciones, de las cuales hoy estamos aquí. Bueno, Pablo, vamos a mencionar y dar por un hecho que Pablo es el autor de la carta en esta noche. Pablo se dirige a estos hombres cuya religiosidad y práctica es constante en su vida. Y debemos de verlo a la luz también de nuestra cultura. La cultura maya tiene tradiciones, tiene costumbres, tiene prácticas. Si yo aquí lanzara una serie de preguntas y le dijeran ¿cuál es la comida típica que comen los yucatecos el día lunes? 90 frijol con puerco. ¿Cuál es la bebida típica de los tabasqueños que nos la heredaron? Los pueblos estamos hechos de tradiciones. Los hebreos también. El problema con nuestras tradiciones es que las tomamos de manera religiosa, ¿verdad? Y por encima de la gracia, que es lo que Pablo escribe en muchas de sus cartas. Cuando se dirige a los judíos con respecto a la circuncisión, cuando se dirige acerca de la gracia, y se dirige a ellos porque va a través de diferentes testimonios de personajes del Antiguo Testamento que eran muy comunes para el pueblo hebreo, como lo era Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y Sara. Pablo les quiere decir a esta comunidad llena de religiosidad y de prácticas y de costumbres que no son malas, pero que estaban teniendo mayor importancia que la gracia de la cual Jesucristo vino a darnos. Por eso es que al principio, en los primeros 3 versículos de esta carta que escribe Pablo a los Hebreos en el capítulo número 3, los primeros 3 versículos son la presentación de lo que habrá de ser. Imaginemos una serie de sillas aquí atrás de mí y en cada una de ellas aproximadamente 16 personas que se pararán a dar testimonio acerca de lo que ellos tuvieron y conocieron con respecto a la fe. Imaginémonos por un momento que vamos a ver aquí a cada una de esas personas hablando lo que la fe los llevó a hacer. Porque hoy en día puede ser que estemos equivocados con respecto a lo que la fe es dentro del cristianismo. Porque me estoy refiriendo al cristianismo porque mis palabras van enfocadas hacia el personaje medular de la historia de la humanidad y ese es Jesucristo. Por eso en estos primeros 3 versículos, Pablo abre el inicio de lo que quiere a través de las ilustraciones decirnos lo que es la fe correcta. De tal manera que nosotros tenemos en su inicio la definición de lo que es fe de manera paralela, describiendo la fe de 2 maneras totalmente diferentes. Comienza diciéndonos que la fe es la esperanza de lo que no se ve y la convicción de lo que nosotros en este momento no estamos percibiendo. La esperanza de lo que no se ve es fe. Y usted me puede decir, es un poco complejo lo que me quiere decir Pablo, pero si lo llevamos a la práctica vamos a entender de lo que él quiere comunicar, que es que para poder nosotros ver, tenemos que creer, o en otras palabras, uno de los objetivos del libro de Hebreos es que la fe nos va a permitir ver. Porque el mundo pide evidencias hoy en día, pero no es algo nuevo que el mundo pida evidencias. Durante la existencia de Jesucristo, todos le pedían pruebas al Señor Jesucristo. Muéstranos. ¿Recuerdan cuando Felipe le dice en Juan, muéstranos al Padre? El ser humano y su incredulidad siempre ha pedido evidencias. Usted y yo no podemos creer si no vemos algo.
Si la existencia de eso que se nos platica no lo podemos palpar, para nosotros no existe y para la iglesia primitiva tampoco. El hecho más importante en el Nuevo Testamento es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, un hecho trascendente. Lo que hace significar es que la muerte de Jesucristo evidencia que su naturaleza era humana ciertamente, y su resurrección significa que verdaderamente Él era Dios. Pero nuestra incredulidad como seres humanos la vemos reflejada ¿en quién? Tomás. ¿Qué es lo que decía Tomás? ¿Alguien de aquí recuerda qué es lo que él decía? Decía él en Juan 20:25, le dijeron pues los otros discípulos: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no voy a creer. Pablo, en esta carta, lo que quiere es decirle a la comunidad hebrea que para poder tener fe no necesitamos ver, porque el hombre siempre va a pedir una demanda de una prueba para poder creer. Y si usted necesita una prueba para poder creer, entonces, mi hermano, eso no se llama fe. Porque la fe es precisamente la certeza de algo que esperamos, pero que en este momento no lo estamos viendo. Por eso abre Pablo estos primeros versículos para presentarnos a 16 hombres que en el Antiguo Testamento creyeron porque hicieron. Es más, a lo largo de Hebreos 11 dice: ni siquiera recibieron lo prometido. Hebreos 39 dice, 11:39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Pablo nos está diciendo que la definición de la fe nos tiene que llevar no solamente a formar parte de un sistema religioso que dice creer y tener fe, sino que la muestra de esta fe se va a ver reflejada en que cada día más nosotros estaremos creyendo quién es Dios y qué ha prometido Dios. Porque los siguientes versículos de Hebreos 11 lo que hace es mostrarnos que todos estos hombres, Hebreos 2, alcanzaron buen testimonio, 11:2, alcanzaron buen testimonio por una sencilla razón, porque creyeron aún no viendo lo que les fue prometido. Y les está diciendo a los hebreos que cuya familiaridad religiosa era un tabernáculo, un edificio donde descendía Dios y ellos adoraban. ¿Qué más elementos visibles tenían los hebreos? Un sumo sacerdote. ¿Qué es lo que hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento? Era interceder. El pastor en la mañana nos hablaba que de manera simbólica, una vez al año, el sumo sacerdote presentaba en el altar un sacrificio perfecto, le imponía las manos, que era un acto simbólico para que los pecados que el pueblo había cometido, simbólicamente el sumo sacerdote los ponía sobre el animal y lo mataba para el derramamiento de sangre. Eso estaban acostumbrados los hebreos, a los sacrificios, al lugar santo que era el tabernáculo, al lugar santísimo, al sumo sacerdote. Todos estos elementos visibles que tenían, sacrificios, derramamiento de sangre, ahora Pablo quiere decirles que tienen que creer en lo invisible, porque ya no hay un sumo sacerdote humano que sea capaz de interceder por ellos delante de Dios,
porque ahora tenemos un sumo sacerdote y su característica es que es invisible. Ya no es una persona que tenían en el Antiguo Testamento. El tabernáculo tampoco ya no existe como tal. Los sacrificios cesaron, porque el libro de Hebreos dice que fue un único y suficiente sacrificio capaz de perdonar los pecados de toda la humanidad, por una sencilla razón, porque su naturaleza era divina. Por eso le dice, ya no nos confundamos, ya no, el mundo de lo visible contra el mundo de lo invisible radica en que para poder creer lo que no existe se requiere fe. Está tratando de llevar a un pueblo acostumbrado a ritos que fueron impuestos por parte de Dios en su momento con un propósito, pero que Jesucristo vino a cumplir la ley para que todo esto ya no fuera necesario. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote se presentaba una vez por año para derramar la sangre de un sacrificio perfecto. Pero les voy a preguntar, ¿qué había necesidad de hacer el próximo año? Otro sacrificio. ¿Y el siguiente? Otro sacrificio. Jesucristo vino a ser el último sacrificio único y capaz de perdonar ya los pecados de toda la humanidad. Entonces Pablo, los primeros 3 versículos, nos está diciendo que a través de la fe es como podemos conocer a quién es Dios y qué es lo que promete. ¿Por qué? Porque inclusive el universo fue constituido de las cosas que nosotros no vimos. Algunos de los que está presente fue testigos del primer versículo de Génesis. ¿Y cómo es que podemos nosotros dar por hecho que en el principio Dios creó los cielos y la tierra? Porque de las cosas invisibles Dios creó las cosas visibles. Ni la ciencia, hermanos, puede demostrar al día de hoy cómo fue creado el mundo. Hay teorías, pero no pueden comprobarlo porque nadie, ningún ser humano hoy, científico, ha podido hacer lo que Dios hizo en un inicio. Por eso los primeros 3 versículos, Pablo quiere llamar la atención no solamente de los hebreos, sino de todos aquellos que queremos conocer a Dios, para que veamos que una verdadera fe no pide evidencias visibles, porque deja de ser fe. Es creer de lo que está por venir, pero tener la convicción que todavía no lo vemos. Eso es lo que este libro quiere decirnos sobre Dios y lo que Dios nos está prometiendo. De tal manera que la fe nos capacita para estar seguros y convencidos que Dios existe y que sus promesas son verdaderas, porque lo que llevó a todos y cada uno de estos hombres a obedecer y creer fue que quien lo dijo, no la promesa en sí. Cuando Jesucristo llama a Pedro para que camine en el mar, no es la fe de Pedro lo que lo lleva a hacer un milagro que es caminar en el mar. Es quien le da la orden. ¿Quién le llama? La fe por sí misma no tiene ningún significado ni poder de salvación. La fe no nos lleva a ningún lado. Cuando a veces creemos que Dios hace algo en nuestras vidas por nuestra poca fe, estamos diciendo que la fe recae en la posibilidad de que nosotros creamos, y nosotros somos incapaces de creer si Dios no pone en nosotros el deseo y el don de creer. La fe no es más que para acercarnos a Dios y a lo que Él ha prometido. Y muestra de ellos es que el autor comienza hablando acerca de Abel, quien ofreció
dice el versículo 4, por la fe ofreció a Dios un excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Lo que vemos que la fe nos acerca a una declaración de justicia por parte de Dios. Hemos visto a lo largo de esta semana que para poder obtener la vida eterna, para poder ser reconciliados por Dios, para poder tener una relación con Dios, es una declaración legal que se dice justificado. Dice Romanos 5:1 que nosotros hemos sido justificados por medio de la fe, porque nuestras obras no nos permiten acercarnos a Dios. Pero por medio de la fe es que somos declarados justos. Hermanos, no es que seamos justos, nos hacen una declaración de justicia, pero no por nuestra propia justicia. No significa que nosotros seamos justos, significa que la declaración de ser hallados justos es porque alguien cumplió pagando con su vida lo que nos correspondía a nosotros pagar, que era la muerte. Por eso es que la justicia de Dios es imputada al hombre cuando cree que es capaz de perdonar sus pecados por el sacrificio del derramamiento de sangre de Jesucristo. Por eso la importancia de la fe, porque es por medio de la fe que hemos sido justificados en Cristo Jesús. Por eso es que la fe es necesaria para la salvación. Por eso es que aún sin la existencia de Jesucristo en el Antiguo Testamento, quienes son relatados en Hebreos 11 como héroes de la fe, obtuvieron la vida eterna, el favor de Dios, la misericordia de Dios, porque creyeron. Y para poder creer, Dios pone en nosotros la fe. No es algo que usted en estos momentos usted esté entendiendo más que otras personas. Por eso la fe es algo accesible para todo estrato social, económico, para cualquier persona. Que el Señor tenga misericordia, abre nuestro entendimiento. Por eso es que dice que Abel ofreció aún más sacrificio excelente. Y al ofrecer y obedecer este sacrificio fue que Dios lo considera justo, que aún la fe después de muerto sigue hablando la obra que Él hizo. Aún después de muerto, esa fe de Abel sigue hablando, porque fue decretado justo a través de lo que Él hizo. Nuestra fe en Dios nos permite ser declarados justos. Todos queremos ser justos. Veíamos un ejemplo en la mañana acerca que alguien paga nuestra deuda. Si nosotros estuviéramos en el tribunal de Dios, la sentencia y el veredicto sería que somos culpables de mentir, culpables de conspirar contra nuestro hermano, culpables de hablar falso testimonio, porque todos los que estamos aquí hemos cometido y hemos estado en contra de la ley. Nadie aquí puede justificarse por sus propias obras. El veredicto será culpable. Pero es la fe la que nos puede hacer alcanzar la justicia, y no cualquier justicia. La justicia que solo da Dios, porque tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. De tal manera que encontramos en Abel una fe que nos permite ser declarados justos, que aún después de muertos esa misma fe sigue hablando, pero no por lo que usted es, sino por lo que la fe hizo en usted. Porque el día de hoy seguimos recordando a Abel y la obra de Caín, que aún su propia sangre justa fue derramada como una tipología de lo que el justo Jesucristo habría de venir a hacer por usted y por mí, no teniendo culpa. Si usted tiene oportunidad y lee el relato de esta historia de estos dos hermanos, es una historia trágica donde el único problema, la única culpabilidad de Abel fue haber ofrecido y obedecido correctamente a Dios.
Y el celo, el enojo, la envidia de su hermano lo llevó a morir. De tal manera que Dios presenta al primer hombre de la fe, que es Abel, cuya justicia es imputada por parte de Dios. ¿Por qué? Porque tenía fe y creyó. Y tuvo que haber creído desde el momento en el que Dios le dice qué había que ofrecer. En alguna ocasión he hablado acerca de los sacrificios. No nos dice textualmente, pero desde el momento en que Dios hace un señalamiento por la ofrenda que trae Caín, le desagradó. ¿Cómo la presentó? No lo sabemos. Pero si Dios conoce todos nuestros corazones y todas nuestras intenciones, algo debió haber pasado con esa ofrenda que desagradó a Dios. El primer héroe, el primer elemento que nosotros vemos a través de Abel es una fe que a Dios le permite declararnos justos. Con respecto a Enoc, el versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios, de tal manera que nosotros vemos que a través de la fe es un camino que conduce directamente a la vida eterna, directamente al cielo, de tal manera que el mismo Enoc nos puede decir que es imposible no tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay y que es galardoneador de los que le buscan, de tal manera que entendemos por la fe que Dios existe y que no solamente nos da vida eterna, sino que también recompensa a todos y cada uno de aquellos que creyeron. Pero el problema hoy en día, hermanos, es que creemos que las recompensas y el galardón corresponden a cosas materiales y personas físicas que podemos adquirir, cuando en todo momento el Señor a través de su palabra nos dice que sus recompensas y su reino no es de este mundo. Todos estos hombres, héroes de la fe, siempre creyeron que iban a tener una recompensa que no procedía de manos humanas, no proviene de economía, no proviene de fama, no proviene de renombre, proviene de la vida eterna donde usted y yo permaneceremos como lo fue Enoc, un camino que lo conducía directamente al cielo. La fe es el camino que conduce directamente al cielo. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Por la fe creemos que Dios existe y que Él recompensa a todos los que los buscan. Venid a mí todos aquellos que estén cansados, yo les haré descansar. ¿Cuántos y miles de los que podemos nosotros hacer mención en las Escrituras encontraron en el Señor las promesas y el descanso que buscaban? ¿Cuántos aquí a lo largo del año hemos padecido y visto de nuestros familiares, amigos, seres queridos, enfermedades y nos acercamos a Dios buscando? Hemos recibido gracia y misericordia. Nadie que busque a Dios será defraudado, por eso necesitamos fe para creer que aunque no veamos la sanidad, que aunque no veamos el milagro tan famoso como lo dicen los televangelistas en las radios y en la televisión, no proviene de algo tangible, sino proviene de quién es Dios y qué ha prometido. Él ha prometido estar con usted todos los días hasta el fin del mundo, y eso nos basta, es suficiente. ¿Qué importa si nuestra familia nos aborrece? ¿Qué importa si perdemos amistades? ¿Qué importa si el mundo nos señala? Pero si agradamos a Dios por medio de la fe, lo tenemos todo. Póngase en el lugar de Noé todas las ofensas que pudo haber recibido, porque si nosotros dudamos de la existencia de esa historia, estamos dudando del mismo Dios. No debió haber sido fácil hacer semejante construcción. Dígame, ¿qué le pudieron haber dicho? No, estás loco.
¿Cuántas burlas no recibió? ¿Cuántas críticas? Probablemente su misma familia sanguínea se avergonzaba de ser amigo de Noé. Es que es una locura. Si hoy tuviéramos nosotros palabra de Dios en ese sentido, sería algo de locos. Y quiero decir que no va a haber una nueva revelación. Hago este paréntesis enorme. Ya la escritura fue escrita. Aún si viniere un ángel y trajera un nuevo evangelio, es maldito. Maldito. No tenemos nueva revelación, pero si suponiéramos en el tiempo de Noé estuviéramos nosotros, verdaderamente inclusive hasta nos avergonzaríamos probablemente de Noé. Pero ellos creyeron, porque una fe nos lleva a actos de obediencia. Por eso el autor de Hebreos nos trae el siguiente ejemplo. El siguiente hombre de la fe se para y diría: se requiere fe para creer, pero también la evidencia de esa fe son nuestras obras. Porque qué padre hubiera sido recibir revelación de parte de Dios y Noé quedarse sentado. Para Noé. Vemos a través de la vida de Noé que la fe se revela por actos, por hechos. Por eso en Santiago, en la carta que escribe universal, dice que una fe sin obras es una fe muerta. Porque la evidencia que tu fe es genuina, que la fe que tú tienes se demuestra porque estás llevando a cabo la voluntad de Dios. Por eso es necesaria la fe para determinar que verdaderamente estás en un camino que conduce a la vida eterna. Porque una fe sin obras es muerta. ¿Dónde está la evidencia de nuestra fe? Venir todos los domingos es bueno, es maravilloso. Es cuando el pueblo de Dios se reúne para adorar, como lo hacía en el desierto. Se reunían y adoraban a Dios. Este canto que hemos cantado a muchos nos estremece, no por quien lo canta, que tiene buena voz, sino porque viene a nuestras mentes el relato de lo que Dios hizo en el desierto, cómo protegió a su pueblo de Faraón con su mano poderosa. Nos estremece, nos hace recordar de lo grande que es Dios en la protección del desierto, cómo cuidó de su pueblo. Porque es un Dios que lo que promete lo cumple. ¿Cuántos hemos pasado por tribulaciones de enfermedad, de económicos, de seguridad? Mejor dicho, de inseguridad, no de seguridad. ¿Cuántos hemos estado al borde de ser asaltados, muertos? Pero la provisión de Dios ha estado ahí con nosotros. No teman, porque para agradar a Dios se requiere fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No es algo que yo estoy inventando, está aquí. Versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Veamos a Noé, que nos dice que la fe del creyente es un juicio sobre los pecadores, porque a través de esta fe lo que se demostró es quién creía y quién no creía. Nuestra fe va a permitir también traer juicio para otras personas. ¿Es algo que depende de nosotros? No, es algo que Dios ha determinado. Tu fe, tu obediencia, tu entrega al Señor, no importando lo que los demás digan. Jóvenes, la presión que nosotros recibimos en su momento cuando éramos jóvenes es la misma presión o quizá más fuerte la que vas a recibir ahora, hoy en las escuelas y en las universidades. Fue la misma presión que pudo haber recibido Noé, pero te quiero recordar que sin fe es imposible agradar a Dios. De tal manera que o estás convencido o estás con convicciones firmes arraigadas en Dios. Porque ¿sabes por qué están todos estos héroes de la fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres un buen testimonio? Es tu fe la que te va a hacer resaltar de las demás personas. No te dé vergüenza si estás en un comedor y oras. Es una oportunidad para poder testificar y que te pregunten ¿qué haces? Pedro, ¿qué haces? Estoy orando porque entiendo que todo lo que viene y es una excelente oportunidad para que prediques y compartas el evangelio, porque esta fe lo que va a hacer es condenar a aquellos que no van a creer, porque nadie va a tener excusa.
¿Cuántas personas les has compartido el Evangelio y han rechazado el Evangelio? Pues es esa fe que tú tienes, la que dice Hebreos que por esa fe se condenó el mundo. Porque no creyeron. No creyeron en quién es Dios y qué es lo que prometió. Prometió traer un diluvio. Y no creyeron. Y al no creer, ¿qué fue lo que pasó? Perecieron. Lo mismo va a pasar en estos tiempos cuando tú sigas predicando y la persona siga rechazando al único y suficiente Salvador. Lo único que estás haciendo es acercándolos al infierno. Pero ¿sabes qué? No te preocupes, porque no es algo que dependa de ti. Es más, es un mandato de parte de Dios. Id y predicad. La respuesta que vas a obtener, esa no depende de ti. No te creas el superpredicador, no te creas la persona capaz de traer personas a los pies de Cristo. No, es el poder de Dios que tiene determinado desde la eternidad pasada quiénes habrán de creer. ¿Cuál es nuestra misión? Predicar. Me costó mucho trabajo entender eso cuando salíamos en evangelismo explosivo con el pastor Eleazar, porque salíamos, predicábamos y no veíamos resultados. Y decíamos, ¿en qué estamos haciendo mal? Pero el creer es un don de Dios donde no nos corresponde a nosotros. Pero te quiero decir una cosa, cuando tú predicas, cada día que tú te vas mejorando la forma de presentar el Evangelio, Dios está obrando en ti también para que sigas creyendo con más fuerza. De tal manera que mi fe no es la misma, mi convicción tampoco es la misma, mi conocimiento acerca de Dios tampoco es el mismo. De tal manera, ¿qué es lo que te quiero decir? Que a través de esto, no solamente Dios te usa para que otros escuchen el Evangelio, sino que Dios está trabajando en ti. En ti. Porque para poder ir y predicar tienes que prepararte. No hay excusa, tenemos que prepararnos. Esto no es tan sencillo. Salimos a la guerra para arrebatar almas al diablo, almas al infierno, almas que están condenándose. Esto no es un juego. No podemos llegar y decir, eres pecador, arrepiéntete y confiesa tu pecado. Sí, es bueno decirlo así, pero tenemos que prepararnos para persuadir a las personas, presentar la evidencia de un buen doctor. Es porque pide muchos diagnósticos para poder ser acertado en su diagnóstico, pide muchas muestras, laboratorios, hasta poder convencerte la enfermedad que tú tienes. Somos médicos espirituales. Tenemos que traer evidencia verdaderamente por qué la gente no aborrece a Dios, por qué la gente está siempre obstinada en otras cosas. Pero nuestro motivo no es avergonzar a los pecadores, es decirles que necesitan un Salvador, porque por sí mismo en la condición en la que se encuentran no van a poder ser salvos. ¿Por qué digo esto? Porque así el Señor nos muestra a través de su palabra. Nuestros trapos de inmundicia, hipócritas, nos dice, con sus labios me honran, pero con sus hechos me aborrecen. Es dura la palabra, pero no lo hace para destruir nuestro amor a nosotros mismos. Los hace para mostrarnos que necesitamos un Salvador. Ese es el mensaje de amor. Ese es el mensaje del Evangelio. Por eso es que el Evangelio no lo podemos diluir, no podemos adulterarlo. Tenemos que decir a las personas, son pecadores como usted y como yo. Ven a Cristo porque te va a dar un nuevo trabajo. No, es adulterar el Evangelio. Ven a Cristo porque va a resolver tus problemas de tu divorcio. No, ven a Cristo porque va a salvar tu cáncer. No, ven a Cristo porque es necesario que tengas un Salvador, porque si no vas a morir a causa de tu pecado. Ven a Cristo porque Él es digno de ser creído. Ven a Cristo porque es digno de ser oído. Ven a Cristo porque es digno de ser creído, de ser admirado, de ser seguido, de ser estudiado, de ser predicado. Ven a Cristo por eso. Porque la promesa es que este no es nuestro mundo. Por eso dice el mismo libro de Hebreos casi al final: ninguno de estos alcanzaron todo lo prometido, pero todo lo recibieron por medio de la fe, aun cuando no recibieron lo prometido. ¿A Abraham se le prometió una gran nación? ¿La vio? No. Pero aquí estamos, somos hijos espirituales de Abraham.
Necesitamos ser hombres y mujeres de fe y jóvenes de fe en nuestras escuelas, en nuestros lugares de trabajo. Nosotros no nos movemos por las emociones. Los verdaderos hombres que aparecieron aquí, Noé, Abraham, Enoc, no fueron hombres de sentimientos, fueron hombres de convicciones, hombres de fe que dieron su vida a pesar del temor que tenían. Porque es necesario tener fe para poder agradar a Dios. Es necesario que veamos a través de estos hombres de la fe lo que hicieron para ser nombrados por parte de Dios, versículo 2, como hombres que alcanzaron buen testimonio, los antiguos. Este mensaje no es para desanimarlos, mis queridos hermanos. Este mensaje es para revolucionar nuestras mentes y vivir por medio de la fe. Es para despertar nuestro deseo de ser hombres y mujeres de fe, porque el mismo libro de Hebreos dice que ninguno de estos hombres, aparte de no ver lo que fue prometido, experimentaron, Hebreos 11:36, otros experimentaron vituperios, azotes, prisiones, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espadas, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales ninguno de los cuales el mundo no era digno. ¿Dónde está el evangelio de la prosperidad aquí? ¿Dónde está en cree y siembra para que el Señor te sane a tu hijo? ¿Dónde está que vamos a tener fama y honra en el mundo a causa de seguir el evangelio de Cristo? No. Lo que entendemos a través de esto es que estos hombres agradaron a Dios porque le creyeron a Dios la promesa en quién era Dios y qué era lo que prometieron. Porque para poder agradar a Dios hay que creer que Él existe y qué es lo que Él promete. ¿Necesitamos pruebas visibles que Dios existe? No. Yo no estuve en el momento de la creación del mundo. Yo no estuve en el momento donde dice que desde la eternidad pasada Dios nos escogió para salvación. Yo no estuve en ese momento. Pero yo creo que verdaderamente he depositado mi confianza en el autor y consumador de la salvación. Y nada podrá separarme. A veces voy a decir algo, no lo tomen ni lo interpreten mal. Yo he dicho los domingos aquí y a veces se ríen. Yo no le tengo miedo al COVID. No le tengo miedo al COVID. Hermano Marco, ¿usted se cuida? Sí, me cuido. Hermano Marco, ¿usted usa cubrebocas? Sí, uso cubrebocas. Voy a los súper, si no, no me dejan entrar. ¿Pero le tengo miedo al COVID? No. ¿Qué dice Pablo en los Romanos? Ni la muerte, tribulación, angustia, muerte, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Estamos viendo estos héroes de la fe, estos hombres de buen testimonio que no tuvieron miedo. Algunos de ellos se fueron a la muerte, a la hoguera, cantando himnos porque sabían a dónde iban. ¿Usted no está seguro a dónde va? Yo sí. Él lo prometió. Es necesario que me vaya, porque donde yo esté, ustedes estarán. Ustedes estarán. La muerte es un paso. Se ríen a veces, se ríen en verdad. Cuando yo digo, ¿no desean la muerte? No quiero decir que me voy a quitar la vida. Quiero decir que es un poco irónico para el mundo decir que para poder vivir tengo que morir. Pero es verdad. Para poder llegar a la vida eterna es necesario que yo cuelgue los zapatos acá, los tenis. Pero, ¿cuál es el temor? Dice Hebreos, algunos fueron apedreados. ¿Alguien de aquí desea ser apedreado por causa del evangelio? Ninguno. Pero si fuera necesario y demandado de parte de Dios que muriéramos de esa manera, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque somos hombres de fe. Somos hombres y mujeres de fe. ¿Perfectos? No. Hemos sido justificados, no declarados justos, porque justo solo uno, Jesucristo. No tenga temor, mi hermano. Pudiéramos hablar más acerca de estos hombres, acerca de lo que ellos pudieron ver a través de la fe. En el caso de Abraham, la fe lo llevó hacia la dirección correcta.
a la dirección que indica Dios, no a la dirección que me indica mi corazón. Tengo esta corazonada. A veces decimos, ¿verdad? Presiento esto, no. Abraham fue a la dirección donde Dios le indicó, aún sin saber dónde era el camino. ¿Sabes en dónde va a acabar tu vida cristiana? Yo no. Es más, yo ni siquiera sabía dónde iba a acabar. Yo ni siquiera sabía que iba a estar frente a ustedes a predicando. Mis planes eran otros. ¿Verdad, mamá? Eran otros. Pero Abraham, a través de la fe, tomó la decisión de ir en la dirección que Dios le indicó, aún sin saber a dónde va el camino. El camino que tú has emprendido de fe, yo te garantizo que no sabes a dónde te va a llevar. Pero si Dios lo está poniendo, requieres fe para creer que Dios está contigo y no te va a abandonar. Por ahí hay un principio que dice que Dios nunca te va a mover donde su gracia no te proteja y te cuida. Y eso es verdad. La fe crece donde usted ahora está teniendo una prueba importante. No desmaye. Su hijo está enfermo, su mamá, usted está a punto de perder el trabajo, requiere fe para no dudar. No dude, mi hermano, porque usted sabe quién es Dios. Lo acabamos de cantar. Ese hecho es real. Abrió un mar. Sepultó a los enemigos del pueblo de Israel. ¿Qué no va a hacer por usted y por mí? Es real, requerimos fe, pero no se preocupe porque usted me puede decir, hermano Marco, mi fe es muy pobre. Es un buen principio reconocer que no tiene fe, porque algo no tenemos, ¿qué hacemos? Si tiene hambre, ¿qué hacen? Muchachos, si tienen hambre, ¿qué hacen? ¿Se aguantan el hambre? Piden. Pídale al Señor que le enseñe a creer más, porque ha sido un incrédulo. En pandemia, muchos perdieron trabajo, pero la mano de Dios los siguió sustentando, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos taxistas? No podían salir a trabajar. Pero de una u otra manera Dios trajo la provisión. A ver, en casa, yo no vengo a hablar de política porque no es mi gusto ahora hablar de política, pero le puedo decir una cosa, que muchos hogares se sostuvieron por la pensión que Andrés Manuel le dio a muchos viejitos que se encontraban en las casas, y muchas personas de esa edad sobrevivieron por eso. Yo no estoy diciendo que esté a favor o en contra de Andrés Manuel ni de los programas de él, pero sí le puedo decir que por ese recurso muchos hogares también sobrevivieron. De alguna u otra manera el Señor va a proveer para todas sus necesidades, todas. Seamos hombres de fe. No dude, hermano, porque el que inició la buena obra la perfeccionará hasta que Jesucristo venga. Pedro dudó y está inscrito en este libro. Hombres como todos estos que tuviéramos atrás dudaron, pero están aquí, inscritos. Mi deseo es que usted sea inscrito, no ya en otro libro, sino en el libro de la vida, porque esa es la meta al final de cuentas. Proseguimos a la meta para alcanzar lo prometido por parte de Dios. No creamos en el poder de la fe. No digamos, necesitas fe para que eso se cumpla, cree para que tu esposo se convierta. Crea en la promesa de Dios que tiene con respecto a usted. La fe por sí misma no sirve, sino en quién está puesta. El Dios que constituyó el universo, el que abrió el mar, el que alimentó en el desierto, el que tiró las murallas de Jericó, el que hizo proezas, el que permitió que un hombre en gran vejez pudiera dar a luz en su vejez y ser padre de multitudes. Ese es el Dios que yo creo. Lo que yo pueda hacer, al contrario, yo echo a perder las cosas.
cuando la mano del hombre interviene para querer ayudar a Dios, lo arruinamos. Cuando dejamos las promesas de Dios gobiernen nuestras vidas y nos guíen. Mira, hermano, aquí están estos hombres que Pablo los trae a nuestra vida para hacernos ver qué es la verdadera fe. No tiene que ver con cosas económicas, no tiene que ver con sanidades, tiene que ver con conocer quién hizo la promesa y qué es lo que prometió. Estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, pues el camino es largo. Pidámosle a Dios ser hombres y mujeres de convicciones y de fe. Padre, venimos delante de ti en esta noche reconociendo que toda buena dádiva proviene del cielo. Enséñanos a creer, Padre. Enséñanos a ver a través de lo invisible, Señor, porque tú eres invisible.